La piel es el lienzo de nuestra identidad y cuando enfrentamos tumores de tipo espinocelular, vasocelular o melanoma, la cirugía plástica se convierte en una herramienta poderosa para restaurar no solo la función sino también la estética. Los colgajos faciales son como pinceles maestros en manos de cirujanos expertos, creando obras de arte que devuelven la confianza y la esperanza en los pacientes. En esta entrevista hablaremos con un médico cirujano especializado en la reconstrucción facial. Exploraremos las técnicas, los desafíos y las decisiones cruciales que enfrenta al tratar tumores en la piel del rostro. Así que prepárense para sumergirse en el mundo de los colgajos faciales, donde la ciencia se encuentra con el arte y la belleza emerge de la adversidad. Damos la bienvenida a un invitado muy exclusivo en nuestro podcast. En este episodio nos acompaña el doctor Enrique Almonte Checo, destacado cirujano plástico de la ciudad de Santiago de los Caballeros, con años de experiencia en el campo del manejo de los colgajos faciales. Sin más preámbulos, presentamos las credenciales de nuestro invitado, el doctor Almonte Checo. El doctor Checo es egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago, donde obtiene el título de médico general. Luego emigra a la Ciudad de México, donde en el Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México, adquiere el título de cirujano general, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Luego entra al programa de residencia médica de cirugía plástica en el Hospital de Traumatología y Especialidades Victorio de la Fuente Narváez en Magdalena de las Salinas, donde obtiene el título de cirujano plástico estético y reconstructivo. El doctor Checo es miembro del staff médico de cirujanos plásticos en la Clínica Corminas. Bienvenido, doctor, a este es su programa. Muchas gracias, para mí es un honor compartir con ustedes, contigo, doctor Gutiérrez. Siento muy honrado de participar en este tipo de coloquio, que a la larga más bien es una especie de orientación médica que es muy necesaria, sobre todo ahora mismo que hay un estereotipo de que el cirujano plástico no es nada de esto, sino otro tipo de profesional. También está incluido. Recordamos que aquí vamos a trabajar lo que es la cara, la identidad del paciente. Y esto es más bien lo que significa para nosotros. La reconstrucción es obviamente una reconstrucción, pero con fines estéticos. Tenemos que tener todos los parámetros de ese gran árbol que tenemos nosotros, que es el órgano más grande del cuerpo, que es la piel. Obviamente, los colgajos es un término muy abundante, donde todas las técnicas se pueden hacer prácticamente en la cara. Aquí vamos a hablar solamente de los colgajos faciales y después a mí no presentarme ante ustedes. No, gracias a usted por aceptar nuestra invitación y sí, como usted dice, en este caso nosotros vamos a tratar exclusivamente el área del rostro, a pesar de que los colgajos de diferentes tipos pueden ser llevados a cabo en cualquier parte del cuerpo, pero nos enfocaremos directamente a nivel del rostro o la cara. Doctor, para que nuestra comunidad entienda qué es un colgajo, quisiera que sea tan amable de, por favor, decirle un término que puedan entender. ¿A qué nos referimos nosotros con los colgajos faciales y cómo podemos utilizarlo nosotros en los defectos cutáneos? Bien, un colgajo más bien es un espacio de piel que puede contener fascia, o sea que a nivel profundo y se mantiene colgado a su pedículo, o sea, a lo que transporta la sangre hacia la misma piel. Tenemos que diferenciar por supuesto lo que es un injerto, que también es un arma muy interesante para poder trabajar lo que son los defectos quirúrgicos, defectos traumáticos o todo tipo de defectos cutáneos. Entonces, el colgajo más bien es un tejido que se mantiene adherido a nuestra piel y podemos con técnicas específicas manipularlo para fines de cubrir defectos quirúrgicos, defectos postraumáticos, con fines de mantener la estética facial o recuperarla. Exacto. Para que nuestra comunidad, que todavía no ha tenido la oportunidad de escuchar los episodios anteriores, vamos a recordar que los defectos no son más que las lesiones eliminadas, en este caso los tumores que tenga el paciente, sea a nivel de la cara o cualquier otra área,
y que pues son reparados, como dice el doctor, a través del uso de la técnica de los colgajos. Doctor, ¿qué factores podemos nosotros considerar para seleccionar un colgajo específico en la reconstrucción facial? Bien, primero que todo, tenemos que determinar qué tipo de defecto, tamaño de defecto y por supuesto qué tipo de patología. No se trata igual de un melanoma que un espino celular o un vaso celular. Tenemos que tener, ya recordamos como todos los cirujanos acá, imagen para que el público entienda. Cuando uno hace el entrenamiento, recuérdate que hay un abordaje del paciente cuando llega a una emergencia, el famoso ABC. De las vías aéreas, ver que esté respirando y la circulación. En este punto me quiero dedicar porque la circulación es la base de los colgajos. Y eso es lo que nos hace a nosotros prácticamente. Si no conocemos la irrigación, la circulación facial, es muy difícil que podamos inclusive hasta inyectar a un paciente, ya que se usa tanto en la reconstrucción y además de eso en estética. Sí. Entonces la circulación es la parte que hace que el colgajo sea viable. Entonces, cuando se elige cada colgajo, eso ya va a depender de qué tipo de lesión tengas, dónde la tengas, por ejemplo, torso nasal, punta nasal, frente, las mejillas se dividen en 3 partes, entonces en qué parte de la mejilla está específicamente. Este conocimiento, por supuesto, hay que tenerlo inclusive, más aún, para cuando manejamos lo que es el famoso lifting facial o levantamiento facial, que ya es algo más estético, por supuesto, en pacientes de cierta edad específica. Exacto. Como bien usted dice, entonces, ¿cuáles serían en el caso de nosotros, yéndonos ya a la parte reconstructiva, ya que mencionamos lifting facial, pero entra dentro de la parte estética, ya en el área reconstructiva, ¿cuáles son los colgajos más utilizados si tenemos una lesión, como menciona, a nivel de la frente o el dorso nasal? Mira, la mayoría de colgajos que nosotros usamos son colgajos locales. Obviamente la cara no es enorme, aunque la piel sí lo es, pero la cara no lo es. Entonces nosotros usamos más bien lo que esté hacia nuestro alcance. Si vamos a recordar, pero ya es un poquito difícil explicarle esto al público, lo que es el famoso colgajo de Lindbergh, ¿no? Que cuando hacemos una incisión de una lesión, que generalmente son redondas o tienden a ser redondas, el defecto quirúrgico tiende a ser redondo. Diríamos que otro profesional hizo la resección de la lesión y nos enseña a nosotros el defecto quirúrgico, o sea, diríamos el hoyito, ¿no? Entonces tenemos que convertir ese a una forma romboidea. De esa forma romboidea, y dirían algunos estudiantes que para qué rayos hacemos nosotros física, geometría, ahí hay una explicación ya. Sí. Unos ángulos específicos, unas direcciones, unos vectores, etcétera, etcétera. Y eso hay que tenerlo muy pendiente. Entonces convertimos ese, y te explico por qué es el Lindbergh, porque es el más usado, y es un colgajo de transposición. Tú estás rotando y transponiendo el mismo tejido, pero respetando sobre todo las muy importantes que son líneas de expresión facial. Sí. Que si eso lo rompemos y ahí no hay mano específica ni mano cuerda que va a decir arreglé, porque sí. No hay manera que se desaparezca. Y obviamente, ¿qué hacemos nosotros si las expectativas del paciente se nos sobrepasa? No podemos prometerle tanto cuando ya las líneas de expresión facial o líneas de tensión cutánea, como se llaman, si están violadas ahí, por más manos que tengan, nosotros no tenemos un láser, no tenemos un borrante como el paciente cree en ocasiones, ¿no? Haremos el mejor de los trabajos, por supuesto, y por eso una lesión muy pequeña puede aparentar posteriormente más grande, pero se disfraza. Sí. Ese es el punto, disfrazarla dentro de lo que es la cara, que es obviamente nuestra identidad. Es tan difícil no saber dar un punto o no tener un criterio allí de algún tipo de reconstrucción o simplemente un cierre directo. Ahora que andan, por ejemplo, los senoacrilatos, que tú lo usas para fines de cerrar heridas y todo, la profundidad, todo esto, porque el paciente siempre llega con una queja, después diciendo qué pasó, qué está hundido, esto, y eso se basa muchas veces en que algunos de nosotros quizás no tenemos la experiencia para entrarle directamente a cómo elaborar sobre esa lesión específica. Entonces, las armas que tenemos nosotros, primero, saber la circulación, segundo, la profundidad de la lesión, y luego que tenemos el defecto, convertirlo a algo que podamos manejar. Sí. Tú sabes que mencionaste un par de cosas y creo que vale la pena aclararlo. Dentro de ellas está el tema de la línea de expresión facial o línea cutánea de manutención, que no son más que esos pliegues, como tú mencionas,
que las personas a veces nos preguntan en la consulta, y en el caso mío que soy catedrático precisamente en nuestra universidad en UTESA, donde preguntan cómo hacen los cirujanos plásticos para ocultar las cicatrices, ya que hoy en día hemos visto un bombardeo continuo por parte de las publicidades externas que hablan de que hay cirugía sin cicatriz, Sí, algo sí, claro. que es imposible. Sí. Pero aprovechando el tema de que estamos hablando de colgajos faciales, como bien mencionas, esas líneas, lo que hacemos es tratar de llevar esa piel a un punto tal que no distorsione la armonía del Evitar la área. tensión. Que no tenga tensión, sobre todo. La tensión es el enemigo de la cicatrización, el primer enemigo es ese. Y obviamente, me imagino que vendrá una pregunta sobre esto, de complicaciones. Otro enemigo que tenemos de la cicatrización no es solo la tensión, sino una tensión, un paciente fumador, paciente desnutrido, anémico, todo eso. Y hay cosas que la persona no ve, la persona nada más se queja cuando la herida se abre. Pero ¿por qué se abrió? Exacto. Y siempre el buen diálogo con el paciente siempre hay que tenerlo. Sí. Manejar las expectativas, si las expectativas superan a uno, ya hay problemas allí, no vamos a llegar. No, exacto. Y como bien mencionaste también, el rostro pues es nuestra tarjeta de presentación. No tenemos forma de cómo cubrirla, por lo que no podemos poner una camisa, un pantalón o cualquier otra prenda de vestir con fines de cubrir la cara. Dentro de las ventajas que podemos mencionar que tiene este tipo de procedimiento o los colgajos locales en comparación con otros métodos de tipo reconstructivo, ¿cuáles podríamos mencionar? Al igual que, como todos sabemos, tiene también una contraparte, que mencionamos eso que tú me dices, el tema de la desventaja de que si no tengo el tamaño adecuado, la forma adecuada, no tengo la irrigación adecuada, ya es una desventaja, por lo cual el colgajo se ve afectado. Así que, ¿cuáles serían esas ventajas que vemos o nos valemos nosotros para determinar el uso de este tipo de técnicas? Mira, primero que todo recordamos que en cirugía, tanto general como en plástica, reconstructiva, estética, hay una cosa llamada criterios. Sí. Cuando nosotros desarrollamos los criterios, hacemos una historia más grande. Nos ha pasado todo. Créeme que aquí no hay ningún marciano que llegó a enseñarnos a trabajar la cara o la piel o todo tipo de cirugía. Los criterios ya están determinados, son criterios que están internacionalmente aceptados, debatidos 1000 veces, ¿no? Entonces, o más. Entonces, la idea es mantenerse en esos criterios, no es ser complaciente. Y obviamente hablar claramente con el paciente de cuáles son las expectativas nuestras, no las de ellos solamente. Y hacer luego una simbiosis de sus expectativas y las de nosotros para fines ya de esta parte. Sin embargo, cuando nosotros elegimos hacer uno u otro colgajo, la ventaja del colgajo de nosotros, no importa el tamaño de la lesión, tiene que ver con la circulación que tengamos. Porque lo que no se va de aquí es tú hacer algo a ver cómo queda. Bien. Exacto. Y hablando de todo esto, la base nuestra de todos los médicos, de todos los cirujanos, es la anatomía. Esa no cambia. Podrá haber variaciones, porcentaje de variaciones, eso claro, está escrito. Pero son mínimos. Son mínimos, pero generalmente tú dices, bueno, en tal caso que haya alteración, si no la conoces, ahí vienes a meter la pata, como así decimos. Entonces, el tamaño del colgajo y todo eso puede ser sorpresivo, puede ser alarmante, y a la larga, créeme, que si se manejaron adecuadamente las líneas de tensión cutánea y si se manejó adecuadamente todo esto, los efectos son muy simpáticos, o sea, te dejan con la boca abierta, no se nota. Claro, que la quiera buscar, las pequeñas cicatrices la van a encontrar. ¿Bien? Sí. Pero ya yo creo que es un atropello a una persona que se le acerque tanto y que déjame ver, porque a menos que sean los familiares muy directos. Bien, y tú sabes que el ser humano siempre tiene un dolorcito que quiere exponer, ¿no? Y después le dice, déjame, pero se nota de todo modo, digo, no es una competencia. Exacto. Estoy ayudando, te recuerdo bien. Algo que es muy interesante y hasta agradable. Todas las personas, independientemente, ya esto me lo podría contestar un psicólogo, un psiquiatra, tenemos dormido un psiquiatra, un patólogo y un héroe. Bien, esto te lo explico por lo siguiente, fíjate, si pasa un accidente, llega quien sea, que no tiene que ser médico, un ingeniero o un ciudadano común, ¿qué pasó? Ahí está el patólogo preguntando, ¿no? Lo del psiquiatra es porque siempre damos un consejo. Así es. Déjate tratar, hazte lo propio, síguelo, etcétera, ¿no? Y la parte heroica, que es aquí donde entramos nosotros, la parte de reconstrucción, ¿no? Sí.
De hecho, es una anécdota muy simpática mía, inclusive porque yo no fui a México a hacer práctica. Yo fui a México a hacer cardiovascular y estaba aceptado en cardiovascular. SR, abriendo pechos y todo eso. Y hay cosas como que tú dices, tú tienes un dron arriba que te revisa, que te mira y te dice, espérate, vete por este lado, que era mi segunda opción, pero realmente la pasión era aquella, pero era la parte heroica. Entonces, en esta parte heroica que quiero hacer la introducción en base a lo que es los colgados, nosotros vamos a hacer un heroísmo para cerrar un defecto que quizás dejó otro colega, y en esto no quiero decir complicaciones. Sí. Otro colega significa, el cirujano oncólogo viene, te deja el hueco. Exacto. Y tú estás presente y dices, yo sé cómo entrar. Y obviamente ya tú has dialogado con tu colega lo que él te va a dejar y cómo tú vas a tratar. Exacto, un equipo quirúrgico. Sí, y hay miles de diagnósticos, igual, por ejemplo, el dermatofibrosarcoma, que no se ha mencionado, entre otros, un hemangioma cutáneo, todo eso que son dramáticos, dejan unos huecos impresionantes. Entonces, en esta parte que llegamos nosotros para decir, podemos. Exacto. Bien, para recordarte que estamos hablando de colgados, con reconstrucción, pero hay otra parte también que son los injertos que ayudan, complementan uno con otro. La idea es, yo soy el que dice, y con todo el respeto a mis colegas pueden diferir, o sea, Sí. en la cara no pongan injertos. Aún así, hay áreas específicas que lo único que pega es el injerto. Exacto, eso iba a decir. Porque después luego viene el problema del relieve. ¿Qué hacemos con el relieve nosotros? El colgado. Entonces no podemos venir a primero tirar la primera pelotita y que te la saquen de home run, ¿no? Y luego dicen, no, espera, vamos ahora y ahí ponchamos. Entonces tenemos que irnos directo y ahí vamos en lo mismo, los criterios. Los criterios están determinados. Ahí era De donde colgados locales. Hay colgados locales que pueden ser variados. Te puso un ejemplo de que tenemos que hacer uno que está redondita la lesión, la ponemos de forma romboidea para fines de trabajarlo. Exacto. Eso lo puedes dividir en 2, en 3, en 4, dependiendo de la lesión como tú la quieres cubrir. Si eso lo hacemos, tenemos que conocer también, no solo la irrigación, sino las partes anatómicas de la cara. Bien, el área nasal, el dorso nasal, la columela, todo, el carrillo, o sea, lo que es ¿cómo se llama? Mejilla. La mejilla. Yo dije carrillo, porque tú sabes que uno le cruzan en los idiomas, pero... No, pero que tú tienes parte de nacionalidad mexicana, ¿no? Me naturalicé allá. Ya. Fueron 6 añitos nada más, Ya. ¿entiendes? Por supuesto, es mi segunda patria. Ok. Ya, por supuesto. Entonces, el asunto con esta parte es que no podemos solo conocer la parte de irrigación, sino también tenemos que conocer, oye, cómo está dividido. ¿Para qué? Para reconstruir. Nosotros los hombres, sobre todo, cuando un hombre que se determina porque eventualmente tiene poca o mucha, pero va a tener barba, Sí. tú no puedes coger un colgado nasolabial y pasarlo a la nariz. Imposible. Ya sabes lo que espera, ¿no? Claro. Entonces, tú sabes hasta dónde llegar para evitar ese problemita, ¿no? Y hay que ver las fotos del paciente previo para ver si tiene esto, lo otro, si tiene barba en el hombro, por supuesto, para uno determinar qué podemos hacer en esa parte. En fin, es una parte heroica, una parte simpática, bonita, que a la larga, o sea, el examen no lo pasas en la cirugía, sino cuando ya cicatriza. Sí. Porque recuerda que el dominicano, sobre todo, que es muy simpático y muy agradable, sí, la cirugía es grande por la cantidad de puntos que diste. Eso es lo que yo entiendo. Dice, ¿cuántos puntos? 24, 13, 14. Dice, sí, pero fue en 3 niveles. Pero fue en la cara. Y una cirugía en la cara, eso era la familia completa y a ver a la persona qué fue lo que pasó. ¿Dónde está? ¿Es heridita? No, hombre, ahí no puede haber 30 puntos. Pues sí. Pero en fin, esta es la parte heroica nuestra, el famoso colgado. Y como te digo, el examen de nosotros lo pasamos cuando ya cicatriza, que supuestamente no se nota poquito. Sí, sí, así mismo es. Sabes que tomé aquí un par de puntos que tenía que ver con el tema de los criterios, como siempre hemos dicho y como siempre dice el viejo mío, realmente si tú no aplicas los criterios, realmente no esperes que salga todo bien. Encuentro de fracaso. Y aproveché, y no solamente marqué la palabra criterio, sino que también viene la parte de los médicos intrusistas, que hoy en día ha aumentado. La plaga. Ha aumentado. Sí. Y... Por una cosa, es el marketing, obviamente, el que le importa. Y es como dice el vulgo, lamentablemente, o sea, a la persona le gusta que le mientan, Sí. que le enseñan que brille. Y hay un dicho en inglés, if something looks too good, it probably is. Si algo luce muy bueno, quizás lo es. Quizás. Y entonces ahí es lamentable cuando esos de los intrusos vienen acá. Y marketing es consumir, y contra eso uno no puede. Ahora,
la orientación, como este tipo de coloquio que hablamos acá y todo lo que han hecho ustedes anteriormente, es lo que tiene que llegar. Pregúntanos a nosotros realmente cuántos pacientes preguntan sobre, ¿hay complicaciones? ¿O usted es cirujano plástico? Son muy pocos, la verdad. Exactamente, entonces vamos a lo más importante. Tú sabes que lo que te preguntan es lo importante. Claro. Entonces no es lo más importante. Exacto. Hablemos todo. Y lo más importante, que yo entiendo, lo voy a decir ahora. Después que hablemos, entonces hablemos del famoso dinero. Ahí hablamos de parte económica. Porque obviamente irrita un poquito a uno, tú también, ¿sabes? ¿No? Se viene aquí, esto es un concurso de negocios, estamos buscando que cobren menos, o que el mejor es que cobra menos, o el mejor es el que cobra más. Sí, realmente. O sea, vamos a poner esta balanza. La forma como yo toco eso con los pacientes, siempre digo, mira, sea que me escribas por WhatsApp, por redes sociales, sea que me llames un teléfono, sea que vengas a la consulta, lo primordial aquí no es la parte económica. Es necesario, Por supuesto. pero no es la primera variable que hay que tomar en consideración. La primera variable es, primero, quién yo soy. Yo realmente soy cirujano plástico. Y preguntan, miren, 20 años que tengo acá, no me he preguntado nunca. Entonces, en torno a eso se desarrollan otras variables y finalmente vamos a hablar entonces de la parte económica. Obviamente, es lo último. No empezamos al revés, pero como bien dice, la población dominicana y más en los últimos años hemos visto cómo le muestra más interés a la parte económica que lo que realmente consiste el procedimiento quirúrgico. Y tú dices, espera, yo tengo que explicarte qué es lo que voy a hacer, tengo que tomar imágenes fotográficas, como bien mencionaste, para que tú veas el defecto que tú antes tenías y que corrobores lo que yo hice mejoró tu condición. Y esa es la importancia de las imágenes fotográficas, porque viene un Juan de los Palotes donde dice, no, pero espera, fueron 5 puntos. No fueron 5, fueron más. Lo que pasa es que tú estás viendo ya la parte externa y la parte ya mejorada, pero No, si ves la parte dramática. Exacto. O sea, el doctor dice a mi esposo que no se me nota, digo, venga, porque lo tomo una foto y lo ponemos delante. ¿Se nota o no? Exactamente. ¿Alguna otra pregunta? Exacto. Bueno, entonces, pero en fin, eso es la idiosincrasia. Sí. Pero lamentablemente eso viene por el tema de los intrusos que mencionaste. Ese intrusismo realmente que es tan creíble porque significa marketing, simplemente. Y no es el dominicano, eso es mundial. Eligen el más barato cruzando los dedos a veces porque ya no alcanzan más economía, digo, en vez de postergarlo y evitarse un problema. No es buscarse un mejor cirujano, es evitarse un problema. Sí. Y hay una variedad tan grande de cirujanos aquí formados en tantos países en el mundo, con tanto éxito, que yo creo que traerse con una persona que no tenga credenciales adecuadas podría ser un poquitito riesgoso. Y luego, lamentablemente, ¿de dónde van? Sí, realmente son muchos factores que hay que valorar. Sabes que, volviendo al tema central, mencionaste el tema de si era un hombre, si era una mujer, pero aparte de eso tenemos que agregarle también el tema de las enfermedades sistémicas, de hipertensión, si el paciente padece o no diabetes, etcétera. Eso va a influir en el proceso de la cicatrización. Sí, claro. La misma idiosincrasia, ninguno te dice que se toma una aspirina diaria, que nadie se la ha recetado. Entonces ya sabemos lo que hace. O si tiene algún trastorno hematológico. Sí, pero no, que hay que lo crean, porque es que no te dicen, ¿toma un medicamento? No. Y hay que sacar por cucharitas, pero ¿alguna aspirina? Ah, sí, todos los días. Porque esa no se la recetó nadie, porque eso fue la vecina, la tía, la madre que le dijo, tómatela. Y ya tú sabes lo que significa eso para nosotros. Es un trastorno coagulativo que eventualmente termina en un hematoma. El hematoma es, mira, yo lo he visto en otro y no en este país. Se llama el face sloughing, o sea, es una cosa catastrófica, es una necrosis de todo el colgado de la mejilla completo por un hematoma. O sea, una cosa bestial. Y eso se evita. Se trata de evitar. Quizás eso fue una negligencia, que andaba bien rápido, el separador quiso o lo subestimó, no sé, pero es dramático. Eso hay que evitarlo. Y con una aspirinita tú puedes llegar allí. Entonces, uniendo los criterios con todo esto, la conversación adecuada con el paciente, la orientación adecuada, hay que sacarle todo eso por cucharita, una buena anamnesis, una buena historia clínica hay que hacerle a estos pacientes. El paciente fumador, que es un problema también. Sí. Sobre todo, fíjate que entonces subestima aquí, ciertamente la cara es muy, muy bien vascularizada, está bien irrigada aquí, o sea, en cada esquinita hay 3 arterias más nuevas que dan todos.
en forma de red. O sea, y por eso siempre hay un dicho que dice, mientras más lejos del corazón, más tarde se quita la sutura, se retira la sutura. Entonces en la cara, pues hacemos una blefaroplastía y a los 5 días tú lo puedes quitar. Digo, pero hay necesidad de quitarlo a los 5 días. ¿A quién tú le haces la blefaroplastía? A una persona con cierta edad adecuada. A un sedentario, a veces deshidratado ese día, ¿no? Fumador o ex fumador, fumadora. Entonces, la ritidoplastía, ¿a quién se la hacemos? A las mismas personas. Nosotros no hacemos cirugía de ritidoplastía a personas de 25 años, de 30 años. Digo, y si hay alguien que lo hace fenomenal para usted, yo manejo un criterio diferente. Pero entonces esos son los pacientes fumadores que ya vienen cardiópatas, que ya vienen como sé cuántos vasoconstrictores, en fin. Es una cantidad de criterios y de situaciones que uno tiene que manejar. La otra es la diabetes, el enemigo silente. Así es. Esa diabetes, hay trastorno de coagulación, hay trastorno de irrigación, entonces es un enemigo difícil. Y obviamente, no es que no se puedan, pero es la evaluación conjunta, la medicina en equipo, la ideal. Se lo manda a su paciente a donde el endocrinólogo le va a decir, no hay ningún problema si no pasa de este numerito. Y por supuesto, bienvenido al equipo y te le da seguimiento en esa parte. Bien, entonces la parte de nosotros de los programas locales, sí, rara vez, si llevaste los criterios, hay una complicación. Sabes que precisamente iba a tocar ese tema dentro de los riesgos y complicaciones que están asociados a los colgajos, ya que mencionamos el tema de la diabetes, la hipertensión, el hecho de si es falsémico o no, si tiene algún tipo de coagulopatía agregada, etcétera, porque como bien también le comento al grupo de clases, a los jóvenes que están en formación, les decía, oye, es que no hay cirugía sin una probable complicación, las estadísticas están ahí, están ahí, tú tienes que tenerla presente y mientras más tú operes, más probabilidades hay de que haya una complicación. Yo creo que no se le complica en el que no opera. Exactamente. Pero lo más interesante, pregúntate tú en tu consulta, a los colegas, amigos de nosotros, ¿a quién le pregunta, ¿y qué usted hace en caso de tal complicación? O sea, no ha habido esa pregunta nunca. Simplemente, pero hay que evitarlo. Y precisamente para allá iba la próxima pregunta, ¿cómo son el manejo de las probables complicaciones que se puedan presentar postoperatorio? Exacto, eso, los mismos criterios. Hacer una buena historia clínica es lo primero, una anamnesis, la empatía con su paciente, médico-paciente, la relación médico-paciente, y ojalá siempre vaya con un familiar al lado. Pero hay que decirle al testigo también, no a nivel legal, sino para que le digan, mira, te lo digo. Les recuerde. Cuidado, o sea, ok, no fumes, el alcohol famoso, no, pero nada más con una copita, tú sabes que nunca hay una copita. Una botella. Entonces, no están compartiendo, están en otras cosas, se deshidratan. Y hay que explicarle qué hace el alcohol, el efecto diurético, la cantidad de agua, la humedad del país, el calor que está haciendo, sobre todo en este caso. Todo eso influye automáticamente. Entonces, con una buena historia clínica, tú lo haces bien. Y si tú tienes buena historia clínica y buena empatía, el paciente sale prácticamente enamorado de ti en el sentido quirúrgico. Por mi consultorio no sale, o sea, duran 3 horas, 2 horas las consultas, pero es por algo intencional. Usted no sale de aquí sin entender lo que ha pasado. Es difícil, es muy raro que no se opere. ¿Pero por qué? Porque sale y recuerden una cosa, a nosotros nos están examinando, ya estamos en la era de la informática realmente. Y tú no sabes qué ha leído y a qué otro médico ha ido. Sí. Porque el tonto sería si le pregunta, ¿fuiste con otro médico? No. Que valore ella o él eso, o esa familia que valore eso. Normalmente nosotros hacemos un trabajo oriental. Y para orientar tiene que venir una buena historia clínica. En ese ya encontramos todos los defectos, algún tipo de que si fuma, que si tiene esa enfermedad, si está estable, si se tiroides está bien, que si tiene algún otro tipo de lesión. En el caso de nosotros, que estamos hablando, y ya se ha hablado aquí por supuesto, de lo que son las lesiones de cáncer en la piel, los puntos luminosos y todo eso, recuerda bien, el que tiene en la cara puede tener en otro sitio, porque se usa bikini. Entonces, yo vine con una lesión en la nariz, sí, por encuérese. Hay que decírselo así. Quítese su ropita, por explicarle, por supuesto, porque señora venga con su marido, o marido venga con su esposa. Ya que revisar de todos lados donde están los puntos luminosos. No es nada más la frente. El área pesada que ellos entienden que es la única. No. El día pasado, pero una persona muy querida, no uno, dos. Porque el problema estaba aquí en la punta nasal,
punta dorso, y resulta que me pareció sospechoso aquí, también se vio si tenía. En la mayor pedacito este que en otro lugar tenía aquí. Pero revisamos también tenía el brazo, en la espalda. Y un antecedente de haberse quitado otro acá. ¿Qué? Piel blanquita, ¿te acuerdas? La piel de Jackson, que son un 1 al 5. Y el blanquito lamentablemente se le acusa más con rayo ultravioleta. Entonces, esta persona se hizo la cirugía, se mandó aquello y se nos cruza los dedos. Que no se va un melanoma, que no se me pide un celular y todo, por la radicalización de la cirugía. La cantidad de tejido que hay que remover sería grosera. Y ahí entonces viene el otro reto, ¿qué tipo de reconstrucción vamos a hacer? Y ahí no vamos a trabajar únicamente con un colgado local aquí, sino con una transpolación que le hacemos de un colgado frontonasal. Y si hay que llevarse prácticamente toda la punta nasal completa, todo, prácticamente dejarlo como esa figura, el Darth Vader, el famoso colgado rectopectoral o pectoral, o músculo cutáneo. Y como tú dices, ahí viene la cuestionante por parte del paciente: doctor, ¿por qué tan agresivo? Porque lo conozco. Exactamente. Pero no, o sea, el enemigo lo conocemos nosotros y le tenemos respeto. Exacto, aquí estuvo la doctora Marisol González hace ya unos cuantos días y precisamente tocábamos ese punto donde la lesión primaria puede estar en un lugar que usted no está visible. No, sobre todo ese melanoma, porque el acral lentiginoso que te da en la planta, ya tú sabes lo que significa eso. Sí. Ahí está. Bueno, vamos a recordar a Bob Marley, ¿qué le pasó? Bueno, muy buen ejemplo. Muy buen ejemplo. Ese lo va a llegar aquí al público, Bob Marley. Muy buen ejemplo. Sabes que la tasa de éxito en este tipo de cirugía realmente es bastante buena. Sí. En tu experiencia, ¿qué tú me puedes decir de eso? Mira, sería arrogante decir 100%, eso nunca lo es. Ya que ser humilde. Yo te digo que en lo personal aquí yo no he tenido fracasos. Sí he tenido, por ejemplo, estos colgados que vienen frontonasal, nasofrontal, realmente es un colgado que dura con el pedículo conectado 3 semanas a un mes. Hay un bulto en la cara, se ve raro, va a bajar, tú le explicas y todo, va a quedar seguimiento y después darle un segundo retoque para que ella se conforme, se quede más tranquila. Pero obviamente, si no sabes cómo hacerlo, ese comentario nunca vendrá. Ese es un ejemplo que te pongo. Y esa herida en la frente, mira, milagrosamente es que no se nota nada. Te lo digo, las veces que lo he hecho, no se nota. Yo tengo casos muy bonitos, que son muy dramáticos. Ahí te puse uno. Sí, cuando luego toquemos la parte ya de subir la entrevista a las redes sociales, tenemos intenciones pues, de editar y colocar las imágenes suministradas por ti para que la gente tenga una mejor idea. Ahí hay un caso de espino celular, dos de base celular, y uno de ellos muy interesante, que tuve que entrar con un colega oftalmólogo porque fue del párpado y lo que me preocupaba era la esclera, el tarso, como quien dice, ¿no? Entonces, es una reconstrucción papilar típica. Y fue una cirugía muy bonita, muy interesante, entre dos profesionales que yo entiendo que son capacitados para esto. Quedó muy bien la persona, sin ninguna lesión neurofacial, que es el éxito tuyo, ¿no? Recuerda que cuando lo estás haciendo, eres, como digo, hijo de Dios, todo te puede pasar. Y el arrogantito que diga que no le pase, mire, donde le va a uno, le va a un mono, cualquiera. Entonces, te puedo decir, tasa de éxito, te digo, por suerte conmigo ha sido, y creo que porque respeto los criterios, y diría que los conozco, ha sido casi un 100%. Y en el momento de tu quitarle el pedículo es un momento que tú cruzas los dedos también. Se revascularizó adecuadamente en ese momento, ¿no? Generalmente sí, ya tú lo has visto, ya no vascular y todo eso, es la técnica que aprendes. Sabes que esa parte de la cirugía complementaria, ¿no? Realmente a veces que las personas no entienden esa parte. Entonces dicen, mira, tengo que entrarte nuevamente a sala de cirugía, es decir, no basta un solo procedimiento quirúrgico o una sola intervención, sino que tengo que complementar luego y necesito de tu parte y sobre todo que haya un cuidado X en la casa y en los casos de nosotros cuando tenemos la oportunidad de pues, manejar casos pediátricos, que no sé en tu caso si lo haces, pero en mi formación, cuando estuve en esa parte de mi formación en Buenos Aires, realmente recuerdo que había que hacer una reunión
con toda la familia, mamá, abuela, tía, etcétera, porque estamos hablando de un paciente pediátrico que desconoce lo que tú acabas de hacer y lo que implica Los cuidados. Exacto, si hay una segunda intervención. Sí, pero hoy te digo, siempre en la historia clínica todo eso se documenta. Entonces, mira, todos los coágulos son pediculados. Entonces, con este pediculado, tú estás haciendo una torsión del pedículo, dejándolo conectado, por supuesto, porque de eso se trata el programa, ¿no? Exacto. Y entonces, en 3 semanas yo te lo quito. Y vas a ver en la imagen aquella de ese espino celular grosero, descuidado, porque la persona prácticamente diabética y cuánta cosa, pobrecita, de muy bajo recurso. Sí. Pero el asunto es que no tenía tampoco mucho conocimiento, por así decirlo. El cuidado es muy difícil, entonces se te pierden, no van a la revisión. Y ahí vas a ver que tienes una gasa medicada que está cubriendo esa área. Exacto. Porque tampoco puede permitir que el coágulo se reseque la parte de la grasa en donde transcurre el vaso. Y es profundo, sí es profundo, pero se puede dañar porque se va resecando. Exacto. Todo eso hay que tenerlo pendiente. Sí, el ambiente juega un papel muy importante y la gente lo menosprecia porque desconoce que el ambiente donde te vas a quedar, sea tu casa o la de un pariente, tiene que tener ciertas condiciones para que no afecte el resultado o la evolución de Sí, ese. pero vamos a lo mismo, esa es la orientación. Exacto. La orientación que tú le das al paciente, obviamente no sea orientada, no la operes, no abras la puerta de tu consultorio hasta que ella o él no salga con el conocimiento real de esto. Porque si no, no se cuida. Sobre todo estos fumadores, las personas que toman alcohol, el efecto diurético del alcohol, no lo toman en consideración nunca. Tú la pasas orinando, ¿qué significa eso? Si tú no tomas agua, Entonces tú tienes pues hay problema. No, y lo que es la deshidratación, ese es el problema. Dentro de esos cuidados de posoperatorio, ¿alguno extra que podamos mencionar? Primero que todo es seguir las indicaciones de su equipo médico, ¿no? Si es diabético, seguir lo que dice el endocrinólogo. Si es hipertenso, seguir, tú sabes bien claro lo que nos pasa a nosotros si la presión está alta. Sí. Viene el hematoma. Entonces tiene que seguir el patrón de decir, porque la necrosis no viene fortuita, no es solita que llegó. Hay una condición que la causó. Y se llama generalmente hematoma. El hematoma pequeñito, el hematoma te va a abrir una herida, todo eso. Eso hay que tenerlo pendiente y decirle al paciente. O sea, si el paciente se cuida, y yo lo veo normalmente, lo opero, diríamos, lunes, lo veo miércoles, lo veo viernes, lo veo lunes otra vez, lo veo el miércoles, pero ya ahí tú tomas, dices, mira, ya para esta época, para a las 10 días de la cirugía, lo que va a pasar ya no va a pasar. Listo. Sí. Y el tiempo ya completo de recuperación, porque mencionaste los primeros días de chequeo postoperatorio, se toma promedio 3 semanas. Mira, cuando tú haces un colgado pediculado y pediculado de contorsión de pedículo, no es torsión la palabra, sino tú estás traspolando todo, estás doblando un poquitito el pedículo. Si lo doblas con tensión va a haber problema. Entonces tú tienes que ver a ese paciente prácticamente interdiario. Por el asunto de que tiene que volver a entrar a cirugía a las 3 o 4 semanas. Diríamos que la teoría de los maestros te dice a ti, mira, a las 3 semanas se puede quitar, pues los 4. No le va a pasar nada absolutamente, ni a la sutura tampoco. No es que se le va a hundir como la gente cree, nada de esto. Entonces, tú vas a hacer la cirugía ya en otro momento para tú dar entonces ya la forma adecuada que debe tener. Entonces, ya tú sabes que ese paciente hay que entrar y hay que verlo más a menudo. A los colgados locales, a los bilobulados, a los Lindbergh, todo ese tipo de cosas, ya tú te das un tiempito más distante. Bien, porque lo que no le gusta al paciente es tener la nariz tapada. Sí. Por digo nariz, ¿no? O lo que es también la cara, la parte trabajada. Sí. Entonces porque siempre viene la pregunta tonta, ¿no? ¿Qué te pasó? Nadie quiere estar respondiendo ni repitiendo lo mismo cada rato, cada vez que camina 5 metros. Entonces, ese paciente tú sabes bien que se lo va a quitar en la casa. Entonces, ven al otro día, lo ves, después lo ves el viernes, así, tú lo ves ahí cada 4 o 5 días. Pero el primer día es el fuerte, ¿no? Cuando tú lo citas al día siguiente, déjame ver cómo va todo y descubres que te da tu sustito también. Exacto. Por lo que te dije, perfecto no somos ninguno, ¿no? Entonces, en el momento de que tú lo estás revisando y ves que esto está bien, que tenga llamada vascular, tú dices, como dicen en la película, yes, no, ya Sí, pegamos, ¿no? por eso de emoción. Cada cirugía es un reto, cada reto es una batalla que nosotros podemos ganar, ¿entiendes?
pero necesitamos ser equipo. La guerra no la gana uno solo, no la gana el general, la gana el soldado y el general. Entonces tenemos que estar juntos los dos en esta cosa y cuídese, amigo. Exacto. Y llevar a cabo los criterios, como tú dices, por parte de nosotros como médicos, y los mismos pacientes también, porque tú le das una lista de cosas que debe de hacer para poder llevar a cabo de forma satisfactoria el proceso. Realmente ha sido bastante enriquecedor esta conversación coloquial, como la has nominado, y realmente me gustaría invitarte a una segunda sección, claro, en un futuro, tocando ya otro punto, aprovechando tu vasto conocimiento en el área de los colgajos. Y quisiéramos pues despedir, como siempre hacemos, con una pequeña reflexión, si lo crees posible, claro, a nuestra comunidad. Pues mira, primero que todo, nuestra conversación va muy concatenada con la anterior, la doctora Marisol González. Primero que todo, no subestimar. Tengo una manchita, sobre todo si eres blanquita, y el morenito no es que un poco está exento de esta cosa. Nosotros, yo de tez morena, tomo más sol que cualquier blanquito. Me he pasado tiempo en la playa abusando, sabiendo bien los problemas que puedo tener. Entonces, para que sepa lo siguiente, las luces que tenemos aquí, todas Se están produciendo. tienen la raíz ultravioleta que no están mencionadas. Sí. El que cree que porque no toma sol ya se le quitó o tiene menos riesgo, no es cierto. En la oficina también se encuentra la cosa esta. Entonces, las estadísticas que dio la doctora González el otro día, hay que prestar atención. ¿Cuáles son los puntos luminosos de la cara? Nosotros tenemos la frente, tenemos la punta nasal, tenemos la barbilla, tenemos las dos orejas. Ahí es más frecuente cada cáncer. La mejilla rara vez, pero puede aparecer. No que no aparezca. En medicina 2 días nunca son 4. Pero estos son los sitios donde tú estás seguro que te puede salir. Al que se da de sol, entonces vienen aquí los hombros. El dermatofibrosarcoma sale en los hombros y es una cosa grotesca. Uno quiere verlo. Ya que se haga un hemangioma y cuantas cosas así, ya eso es mucho más aleatorio, por suerte, poco frecuente. Pero lo que hacemos es lo siguiente, el cáncer de piel es curable. Incluso el melanoma, si se toma tiempo. Porque vuelvo y digo, si se está subestimando lo que tú no conoces, el monstruo sale solo. Y eso es lo que hay que evitar. Evitar los excesos de sol. Ahora mismo hay los famosos estos protectores solares. Tú sabes que el marketing te va a meter de 100, 70, 80, es mentira. De 30 en adelante son todos iguales. Sí. El 30 es el que tiene que buscarte. Las damitas, los bikinis le quedan hermosísimos, entonces nosotros los mismos hombres que cuando no lo usamos peor todavía, ¿no? Porque a poco o mucho que haga el aceite lo que nos hace es que nos quema. Así es. Y nos quita del medio, que el que está solo ya tiene la lesión solita allí. Entonces los puntos luminosos hay que cuidarlos, eso, ¿no? Inclusive están los famosos wet shirts, estos que tú usas. Sí, los manga Compre los larga. manga larga que son fresquitos. Oye, yo lo uso y yo soy temorena, ¿entiendes? O sea, yo no subestimo esto. Y yo puedo tener una desgracia de esta ahora mismo por haber abusado antes. En las damas, inclusive, después de todo este tipo de soleadas que se dan, una sugerencia importante es humectarse bien su cara, ¿no? Acudir a su dermatólogo y a su comunidad que se haga sus limpiezas faciales, porque ahí que se determina la cosa. Igual que la mama, el 90% de las mamas, el cáncer lo encuentra la misma persona a la autoexaminación. Entonces aquí hay que saber si la autoexamina buscando, lo está maquillando, ¿y esto qué es? Acude. Entonces, esa es una. La otra es lo que tú no conoces, no lo trates. Porque siempre hay alguien que trae una crema, porque todo lo que llega de Nueva York tiene cremas que son mentoladas, que lo que hacen es quemarte. Entonces se la trajo fulana de tal, pues no. El que venga de fuera no significa que sea bueno, si tú no lo sabes usar. Entonces la idea de la reflexión es simplemente es hacerle caso a lo que dijo la doctora Marisol. Simplemente vamos a evitar el problema, porque la solución no es solamente el costo eventual que puede tener, sino el sustituto, porque la palabra esa es una desgracia, cáncer. Sí. Hay que evitarlo. Y recuerda que la mejor medicina es la preventiva, no la curativa. El buen médico evita, el excelente también cura. Sí. Por supuesto, no vamos a subestimar a nadie, pero eso es lo principal. Para llegar, cuando llegan donde uno ya está, ya hay que reconstruir. Entonces realmente, con el conocimiento que uno tiene, te puedo decir lo siguiente: el cáncer de piel se quita, el cáncer de piel se evita. Esa es la mejor reflexión que puede haber aquí. No,
Muchas gracias nuevamente por acudir a nuestra invitación. No, y siempre tú sabes que a mí este tipo de coloquios de mesa redonda, a mí me gusta esto porque realmente tú vuelves a revisar tantas cosas. Sí, Y te digo, cuando digo tantas cosas es porque es tanta la información que tenemos. Y ya estamos entrando en edades, ¿entiendes? Que es mejor volver a leer sí, antes de que se olviden todas, ¿entiendes? Porque es que no lo leemos todo en todo momento. Y todavía, a una luminaria que tenemos de compañeros que se creen hijos de Marte, porque no, óyeme, todos los días estoy aprendiendo, sigo aprendiendo, no lo sé todo, ojalá, pero no lo voy a saber todo, entonces hay que tener su humildad también. sí, Y esto ayuda bastante a volver a reencontrarse con esa parte que prácticamente la gente no la busca, o cuando la busca ya un poquito tardecito. es lamentable, pero al menos en algunos casos todavía existe la solución y tú has brindado algunas de ellas para que las personas que desconocían este tipo de información. No, y gracias por la invitación, y cuenta conmigo con gusto, pasamos acá, inclusive si quieres con otro médico para el tema que sea, porque obviamente es bueno el debate. Sí, Aunque no es el punto aquí, ¿no? Pero un debate es decir, no, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. Compartir experiencia. sí, no, realmente esos son los planes La dinámica. que tenemos pues a futuro, de que haya una especie de mesa redonda para poder entonces pues compartir las diferentes ideas, las diferentes perspectivas, que no solamente baste una, sino que no hay una sola. poder nutrirse de varias Inclusive, partes. el buen estudiante se basa no de lo que le escucha al profesor, sino de lo que va al libro a debatir lo que él dijo. Exacto. Porque nosotros somos hijos de la vida, o sea, en algún momento nos podemos equivocar. En estadísticas nos equivocamos siempre. Se nos confundió que usted dijo que era carotida interna, no, que era carotida externa, sí, concho, sí, perdón. Y ahora tú estás grabado, tú sabes. Entonces, realmente, yo siempre hacía eso, tomaba la nota y me iba luego a revisar, mira, entonces le ganaba respeto a la persona, al tal profesor. Decía, no, esta persona se gana mi respeto porque académicamente es verdad que me está enseñando. Exacto. Y tengo personas de mi gran admiración en todos los ámbitos. Yo trabajé 3 años en Corominas en 95, no me acuerdo, 95, 98, sí. Ya. 3 años aquí. Entonces era muy preguntón. Yo trabajé en emergencia, Sí. no había tantos seguros y entonces era uno solo, se trabajaba por turno. Y yo te puedo decir que esa es la vieja guardia. Ahora mismo hay un exceso. No voy a criticar esta parte, pero quiero decirte que yo sí me nutrí. Sí. Yo fui muy preguntón. Ahora lamentablemente hay una designación, haz. Entonces, Mecánico. ¿a quién le pregunto? Mecánico. Porque ciertamente el residente superior a ti va a saber más que tú, pero que te va a orientar realmente también más para arriba. Y hay que ser noble, vaya y pregunte, y vaya y vuelva a ser libre y todo. De eso se trata de ser estudiante. El problema es cuando tú llegas al examen con lo que dijo el doctor Gutiérrez, lo que dijo el doctor Almonte, que yo te lo diste. Hay un fallo. Tú sabes que precisamente invitamos al doctor Ulerio Ay, profesor, sí. para Digo. que toquemos un tema sobre la brecha generacional que hay. En este caso hablaremos específicamente, claro está, de nuestra área de cirugía plástica, pero que entiendo que se puede, pues. No hay quien más que ese caballero, además de que domina su tema, ¿no? Sí. Tiene la paciencia que yo deseo para hablar. No, es un caballero. Sí. Es un caballero. Todo mi respeto, mi amigo también. Yo tuve la oportunidad de tomar una clase con él hace ya muchos años atrás. Sí, y como dije anteriormente, realmente tenemos la intención de pues, traerlos aquí y tocar un tema que vamos a denominar brecha generacional o intergeneracional, tratando precisamente lo que acaba de describir, de cómo es el manejo hoy en día de los médicos egresados, sea quirúrgico, que en este caso vamos a tratar directamente el nuestro, y comparándolo con varios años atrás, con generaciones pues, que pertenecen a la generación del doctor Ulerio y los anteriores a él, para ver qué tanto ha cambiado a favor o en contra y más o menos tener una idea de medir cómo nos encontramos hoy en día, porque mencionaste al inicio de la conversación nuestra el tema de la era digital. Óyeme, eso ha traído sus pros, pero también ha tenido sus contras, porque la publicidad, como bien mencionaste, es más agresiva, hay una forma de difusión
óyeme, enorme. Ya no basta con la televisión o el radio. Y ya eso era una distracción, ¿eh? La televisión era una distracción, no teníamos cuánta cosa, no nosotros, o sea, la misma gente. ¿Tú recuerdas lo que ponía o ponen todavía en los programas televisivos y cosas? PG, Parental Guidance, el otro era ARO, Restricted. Sí, la clasificación. Entonces, la información médica es la siguiente. San Wikipedia, ahora peor, ahora está AI. Es que ya no quieren ni buscar, ya por voz ya ahí sale lo que tú quieras. Y entonces te sale toda la información. Digo, si a ti no te orientan sobre eso, tú vas a ser como el PG-13, tú vas a ser un niño que no está entendiendo que es una película, que están matando a alguien, porque no puede verla solo. El Parental Guidance es lo mismo que hacemos nosotros. Ahora hay tanta información que llegan, no la conocen y toman su propia consideración, y eso es peligroso. Sí. Tanto por medicamentos como por tomar criterios y decir, no, eso no es nada. Minimizar las cosas. No, y el exceso de confianza es el peor enemigo del ser humano, sobre todo si es cirujano. Sí. O sea, aquí hay que tener siempre, o sea, mientras tú creas que tu paciente se va a complicar, lo vas a cuidar más. Cuando tú digas que tú no lo vas, que eso no es nada, que sé yo, No, si un médico te dice, tienes que estar corriendo. no, eso es un error No. garrafal. Créeme, gracias a Dios yo no llevo esa línea, pero la critico. Y espero no verla con ningún colega porque es decepcionante. No va a pasar nada, yo creo que por la mejor hermano es mentira. No, realmente las cosas no se miden. Estamos en un océano turbulento y por cualquier momento se cae el barco, cuidado. Entonces tú siempre tienes que pensar que tu paciente se va a complicar y solo así lo vas a cuidar. Exacto. Si no, Siempre tener pendiente. Y no se más allá. Claro. Nada, pues, Enrique, No, un placer. una vez más, gracias. Espero que nos juntemos nueva vez acá. Y Que así sea. con mucho gusto, con mucho gusto. Muchas gracias. A nuestra comunidad, pues, les recordamos que el doctor Enrique Almonte se encuentra en la clínica Corominas ofreciendo sus servicios y pues esperamos tenerlo aquí una vez más.